Muchas personas se preguntan por qué despertarse a las 3 de la madrugada se convierte en algo habitual con la edad, perturbando el descanso y obligando a contemplar la oscuridad, reflexionando sobre las causas de esta situación. Este fenómeno es mucho más común de lo que parece a primera vista, y no es una simple coincidencia o un compañero inevitable del envejecimiento. Se presenta un análisis de 5 factores clave que explican por qué las personas mayores suelen despertarse sobre las 3 de la madrugada, y se revela el significado de estos despertares tempranos. Cada una de las razones abre nuevos aspectos del estado físico, la salud y la experiencia vital. Al final de esta investigación, los espectadores podrán ver su sueño con nuevos ojos. Estas explicaciones se basan en características fisiológicas, psicológicas y relacionadas con la edad que muchos desconocen. Se hablará de los cambios hormonales, las transformaciones en los ciclos de sueño, los problemas de salud, así como de los aspectos emocionales y sociales que tienen un impacto oculto en el sueño. Este material proporcionará una visión honesta, respetuosa y de apoyo del camino recorrido en la vida. Si alguien se ha despertado alguna vez a las 3 de la madrugada preguntándose ¿por qué?, esta información le será útil. Aconsejamos verlo hasta el final para no solo mejorar el sueño, sino también para comprender mejor los procesos que tienen lugar en el organismo. La principal causa de los despertares nocturnos: el declive de la sinfonía de la melatonina. Una de las razones más evidentes por las que las personas de edad avanzada se encuentran con el amanecer en mitad de la noche, especialmente alrededor de las 3 de la madrugada, es la disminución natural de la síntesis de melatonina, la hormona del sueño, con el paso de los años. La melatonina, el director de nuestro ritmo circadiano, a menudo denominado reloj interno del organismo, desempeña un papel insustituible en el inicio y el mantenimiento del sueño. En la juventud, el organismo probablemente producía un flujo constante de melatonina cada noche, dando la oportunidad de disfrutar de un sueño prolongado, profundo y tranquilo. Sin embargo, con el paso de los años, su producción disminuye, lo que puede afectar significativamente a la calidad del descanso nocturno. Uno puede seguir sumergiéndose fácilmente en los brazos de Morfeo por la noche, especialmente después de un día lleno de acontecimientos, o una noche tranquila en familia. Pero ya en las primeras horas de la mañana, alrededor de las 3-4 de la madrugada, el nivel de melatonina puede descender a un nivel crítico, insuficiente para mantener el sueño. Como resultado, uno puede despertarse no por un ruido repentino o un sueño inquietante, sino porque el cerebro vuelve gradualmente a la vigilia, sin recibir la señal suficiente de la melatonina. Esto no es consecuencia de acciones incorrectas o de la traición del propio cuerpo. Es solo un reflejo de los cambios en la bioquímica interna que se producen con la edad. No se debe subestimar la influencia del entorno en el dormitorio, que a veces solo agrava el problema de los despertares tempranos. Incluso las fuentes de luz insignificantes, ya sea el molesto haz de una farola que se filtra a través de cortinas poco tupidas, los números parpadeantes de un reloj electrónico en la mesilla de noche o la tira de luz que entra por debajo de la puerta, pueden suprimir notablemente la síntesis de melatonina, la hormona del sueño. Con el paso del tiempo, el organismo humano se vuelve más susceptible a los estímulos externos, lo que hace que los despertares tempranos a las 3 de la madrugada sean especialmente desagradables e indeseables. Como ejemplo, podemos citar la historia de un hombre que alcanzó los 72 años. Durante la mayor parte de su vida se había distinguido por una calidad de sueño envidiable, pero últimamente había empezado a despertarse regularmente alrededor de las 3:15 de la madrugada. Al mismo tiempo, no sentía ansiedad ni preocupación, sino simplemente una oleada de energía, como si hubiera llegado el momento de empezar un nuevo día. Al darse cuenta de que este fenómeno no era su problema personal, sino que representaba un proceso natural de envejecimiento relacionado con los cambios en la producción de melatonina, dejó de culparse a sí mismo y empezó a corregir sus hábitos. Ahora se esfuerza por garantizar la máxima oscuridad en el dormitorio,
Renuncia al uso de dispositivos electrónicos una hora antes de acostarse y realiza breves paseos nocturnos para reforzar su ritmo circadiano natural. Estos sencillos cambios envían al organismo una señal clara de que la noche aún no ha terminado. Y aunque a veces sigue despertándose antes de tiempo, ha aprendido a vivir en armonía con su cuerpo en lugar de luchar contra sus necesidades naturales. La comprensión de los procesos profundos que controlan el organismo humano puede cambiar radicalmente la actitud hacia el propio cuerpo. Cuando uno comprende que los despertares tempranos no son un fracaso personal o una manifestación de debilidad, sino una consecuencia lógica de los cambios bioquímicos naturales, se abre el camino para apoyar el sueño, en lugar de reprocharse inútilmente a su organismo. En esto consiste el poder transformador de la conciencia, que es capaz de sustituir la decepción por la compasión e impulsar la adopción de decisiones más ponderadas en el cuidado de uno mismo. Второй важной причиной, объясняющей феномен ранних пробуждений у людей старшего возраста, является сдвиг циркадного ритма, известный как фаза раннего сна. С течением времени внутренние биологические часы человека претерпевают изменения, что приводит к смещению циркадных ритмов. В результате пожилые люди могут испытывать сонливость раньше вечером и, как следствие, просыпаться раньше утром. Например, человек может заметить, что начинает дремать во время просмотра вечернего фильма или просыпается с первыми лучами солнца, даже если планировал поспать подольше. Этот сдвиг, укорененный в самой биологии человека, с годами становится все более заметным и представляет собой не просто изменение привычек, а глубокую трансформацию внутренних процессов организма. В юные годы жизни человеческий организм обычно настроен на более поздний отход ко сну и такое же позднее пробуждение, что воспринимается как нечто само собой разумеющееся, словно согласованное с движением небесного светила. Однако с течением времени эти биологические часы претерпевают изменения, и естественное окно для сна сдвигается в сторону более раннего времени. Человек может обнаружить, что засыпает в 9 часов вечера или даже раньше, вовсе не планируя этого. Как следствие, к 3 часам утра организм уже завершает полный цикл сна и готов к пробуждению. Именно поэтому люди старшего возраста нередко просыпаются посреди ночи с ощущением полной бодрости, даже если за окном еще царит непроглядная тьма. Это отнюдь не свидетельствует о каких-либо отклонениях в здоровье. Просто тело перешло на новый режим функционирования. Можно представить себе, что внутренние часы постепенно перешли на другое время, и теперь с каждым сезоном они немного опережают прежний ритм. Это не представляет опасности, но может создавать определенные неудобства, особенно если образ жизни, семейные обязанности или личные предпочтения не соответствуют этому новому биоритму. Следует отметить и психологический аспект этого явления. Многие люди в пожилом возрасте ведут более размеренный образ жизни или проводят больше времени в одиночестве. Подобная тишина и спокойствие усиливают сигналы организма, направленные на расслабление и отдых, подготавливая тело ко сну в более раннее время. В отсутствие привычной активности или шума, которые прежде оттягивали наступление сна, организм начинает переходить в ночной режим раньше. Если человек больше не занят полный рабочий день и не придерживается строгого распорядка, отсутствие внешних ориентиров, таких как деловые встречи, поездки на работу или общение с друзьями, может еще больше усилить внутренний сдвиг во времени. Рассмотрим ситуацию с пожилым мужчиной 68 лет, находящимся на заслуженном отдыхе. Его вечерний распорядок дня выглядит следующим образом. Ужин около 5:30 вечера, час просмотра телепередач, а затем отход ко сну примерно в 9 часов вечера. К удивлению, около 3 часов ночи его организм естественным образом пробуждается. При этом он не испытывает чувства беспокойства или стресса, а просто ощущает бодрость. Поначалу мужчина был склонен считать, что страдает от бессонницы. Однако, ознакомившись с информацией о фазе раннего сна, он осознал, что с его сном все в порядке, просто произошла его перенастройка. Тогда мужчина решил внести небольшие коррективы в свой вечерний ритуал.
Он начал читать книги при мягком, приглушенном свете, совершать неспешные прогулки после ужина и время от времени созваниваться с дочерью перед сном. Эти нехитрые социальные и сенсорные сигналы помогли ему немного расширить окно сна и приблизить пробуждение к более позднему утреннему времени. В результате он стал реже просыпаться в 3 часа ночи и почувствовал большую гармонию с ритмом жизни. Этот естественный сдвиг цикла сна – довольно распространенное явление среди людей старшего возраста, о котором, однако, не принято говорить вслух. Осознание этого факта помогает избавиться от чувства вины или недоумения и позволяет с большим состраданием и пониманием относиться к себе и к происходящим в организме изменениям. Таким образом, если вы регулярно просыпаетесь около 3 часов ночи и при этом чувствуете себя отдохнувшим, вполне возможно, что ваш организм просто перешел на новый график. И как только вы это осознаете, вы сможете выстроить свой распорядок дня таким образом, чтобы он поддерживал ваше хорошее самочувствие и соответствовал вашим потребностям. Третья причина ранних пробуждений кроется в физическом дискомфорте и нарушениях сна, вызванных состоянием здоровья. С возрастом человеческий организм становится более восприимчивым к различным недугам и скрытым проблемам, которые особенно остро ощущаются в ночной тиши. Хронические заболевания и едва заметные симптомы, не проявляющиеся днем, способны нарушить сон, действуя исподволь. Болезни подступают незаметно, проявляясь ноющей болью в суставах, потребностью в опорожнении мочевого пузыря или внезапным дискомфортом в спине. Даже этих тихих сигналов достаточно, чтобы прервать сон. La artritis, por ejemplo, hace que permanecer en una misma posición durante mucho tiempo sea una tortura. Una persona puede no sentir dolor al quedarse dormida, pero después de unas horas de inmovilidad, las sensaciones dolorosas se intensifican y la despiertan. Algunas personas sufren de reflujo nocturno, especialmente después de una cena tardía o de dormir poco después de comer. Incluso factores menores, como la sequedad de boca, los calambres musculares o las pequeñas fluctuaciones de temperatura en la habitación, pueden provocar que uno se despierte en las horas previas al amanecer, cuando los mecanismos de defensa del cuerpo se debilitan y la sensibilidad aumenta. Una de las razones fisiológicas más comunes por las que los hombres de mediana edad se despiertan repentinamente en medio de la noche, alrededor de las 3:00 am, es la necesidad imperiosa de ir al baño. Con el paso de los años, la vejiga pierde su elasticidad anterior y, como resultado, las ganas de orinar surgen con mayor rapidez y regularidad. Durante el día, cuando la atención se dispersa con multitud de tareas y preocupaciones, este problema puede pasar prácticamente desapercibido. Sin embargo, en el silencio y la oscuridad de la noche, alrededor de las 3:00 am, esta sensación se vuelve simplemente imposible de ignorar. Y tan pronto como una persona se levanta de la cama y comienza a moverse, incluso si simplemente se dirige al baño, el cuerpo cambia instantáneamente de un estado de profundo descanso a un estado de ligera alerta, lo que dificulta considerablemente volver a conciliar el sueño. Tampoco se debe pasar por alto la influencia de los medicamentos que muchas personas mayores toman a diario. Los medicamentos para normalizar la presión arterial, mantener el funcionamiento del corazón, los analgésicos, todos ellos suelen tener efectos secundarios, como micción frecuente, cambios en la termorregulación corporal o una mayor susceptibilidad a los ruidos y la luz, lo que puede tener un impacto oculto en la calidad del sueño. Una persona puede incluso no sospechar que son los medicamentos los que causan los despertares nocturnos, hasta que alguien le llama la atención sobre esto, o hasta que ella misma comienza a analizar más detenidamente sus hábitos cotidianos. Consideremos el caso de una mujer mayor que tiene 76 años y que siempre se ha caracterizado por no tener un sueño muy profundo. Durante el último año se ha despertado regularmente alrededor de las 3:30 de la noche. Durante mucho tiempo lo atribuyó a los cambios relacionados con la edad. Sin embargo, después de consultar con un médico,
resultó que uno de los medicamentos que tomaba estaba afectando el nivel de hidratación del cuerpo, provocando así visitas nocturnas más frecuentes al baño. Junto con el médico, corrigió el horario de toma del medicamento, hizo algunos ajustes en su rutina diaria y ahora se despierta con mucha menos frecuencia. E incluso si se despierta, le resulta mucho más fácil volver a dormirse. Es importante comprender que los despertares nocturnos en sí mismos no son evidencia de ningún fallo en el funcionamiento del cuerpo. Por el contrario, esto indica que continúa funcionando, reaccionando a factores externos e internos, enviando señales y adaptándose a las condiciones cambiantes. Estas señales pueden convertirse en un punto de partida para una actitud más atenta hacia uno mismo, la toma de decisiones informadas y el fortalecimiento de la confianza en el propio cuerpo. Despertarse en medio de la noche, a las 3, puede causar cierta incomodidad, pero a veces es una llamada silenciosa. Escucharse a uno mismo, analizar la situación y hacer pequeños ajustes que, en última instancia, conducirán a una mejora del bienestar y a un descanso más completo. La cuarta razón radica en el estilo de vida, que cambia imperceptiblemente el ritmo del sueño. Otro factor poderoso, pero a menudo ignorado, que hace que las personas mayores abran los ojos a las 3 de la mañana, son sus hábitos cotidianos arraigados, pequeños rituales y decisiones que, con el tiempo, reajustan subrepticiamente el reloj interno del cuerpo. A menudo, las personas mayores comienzan a comer por la noche antes de lo habitual, terminan antes todos sus asuntos y se vuelven menos activas durante el día. Estos cambios, a primera vista insignificantes, se acumulan, enviando al cuerpo una señal clara. La noche se acerca antes, por lo tanto, el despertar también debe ocurrir antes. Con la llegada de días más tranquilos, especialmente después de la jubilación, el cuerpo deja de recibir las referencias externas en las que solía apoyarse durante muchos años. Viajes al trabajo, reuniones con colegas y amigos, cargas intelectuales y nuevas tareas. Sin estos importantes estímulos, el ciclo habitual de sueño y vigilia puede comenzar a desplazarse hacia adelante, como las manecillas de un reloj. Una noche tranquila, llena de luz tenue y ausencia de cualquier estimulación, puede impulsar al cerebro a producir melatonina, la hormona del sueño, antes. Y así, una persona comienza a dormirse, sin siquiera notar cómo las manecillas del reloj han pasado las 9 de la noche. Cuando acostarse ocurre antes, el cuerpo simplemente completa su ciclo natural de sueño antes de tiempo, despertándose en el silencio y la quietud de las horas previas al amanecer, a menudo alrededor de las 3 de la mañana. Por lo tanto, los cambios inofensivos en el estilo de vida roban gradualmente horas preciosas de descanso nocturno. Existe una conexión no obvia entre la hora de la comida y la calidad del descanso nocturno. Cenar temprano generalmente tiene un efecto beneficioso en el cuerpo, pero puede provocar una caída en los niveles de glucosa en sangre por la noche, especialmente en ausencia de un refrigerio ligero antes de acostarse. Esta disminución puede no manifestarse como una sensación de hambre, pero bien puede ser la causa del despertar. Del mismo modo, la cafeína, consumida incluso durante el día, puede permanecer en el cuerpo durante mucho tiempo, especialmente si el metabolismo se ha ralentizado con la edad, haciendo gradualmente que el sueño sea más superficial y susceptible a cualquier estímulo externo. Como ejemplo, podemos citar la historia de un hombre de 74 años que recientemente se jubiló. Poco a poco, sus días de semana perdieron una estructura clara y las tardes se volvieron más relajadas. Empezó a cenar alrededor de las 17:00 horas, se quedaba dormido en el sillón viendo las noticias de la noche y se iba a la cama antes de las 21:00 horas. Sin darse cuenta, cambió todo su horario diario varias horas. Pronto empezó a despertarse alrededor de las 3 de la mañana, preguntándose sinceramente por qué estaba lleno de energía y vigor antes de que los pájaros empezaran a gorjear. Después de analizar su día, el hombre empezó a hacer pequeños ajustes. Añadió una caminata corta durante el día, leía por las noches con luz brillante y evitaba las siestas después de la cena.
Estas medidas ayudaron a retrasar ligeramente la ventana de sueño natural, y el cuerpo empezó a despertarse más cerca de las horas de la mañana. Es notable cómo la gente a menudo subestima la importancia del régimen. El cuerpo humano necesita un ritmo, señales diarias repetitivas que le indiquen al cerebro cuándo es hora de descansar y cuándo es hora de despertar. Cuando estas señales se debilitan o se desplazan, el reloj interno pierde sus puntos de referencia y el sueño se vuelve más interrumpido y llega antes de lo debido. Sin embargo, si se notan estos patrones y se hacen ajustes conscientes, es posible reajustar delicadamente el cuerpo, devolviéndolo a un régimen de sueño más completo y tranquilo. La quinta causa de los despertares nocturnos radica en el estado emocional y psicológico de la persona. A menudo sucede que despertarse a las 3 de la mañana no se debe tanto a factores fisiológicos como a experiencias mentales. Con el paso de la vida, las experiencias emocionales, antes ocultas tras el ajetreo diario, pueden pasar a primer plano en el silencio de la noche. Las primeras horas de la mañana, cuando el mundo se detiene y apenas hay distracciones, se convierten en una especie de escenario en el que reviven las ansiedades no expresadas, los arrepentimientos o los deseos ocultos. Una persona puede estar despierta no por dolor físico o ruido externo, sino porque su mente, en silencio, repasa recuerdos, pensamientos inacabados o una ligera ansiedad de cuya existencia ni siquiera sospechaba. Esta preocupación es diferente de la ansiedad juvenil. Tiene un carácter más tranquilo y reflexivo. Se puede comparar con un zumbido de fondo, con una sensación de malestar interno, incluso si no se puede formular claramente su causa. Cuando la mente no está ocupada con asuntos externos, a menudo se vuelve hacia el pasado, relaciones anteriores, decisiones tomadas, pérdidas, palabras no dichas. Y como el cuerpo ya no corre de una tarea a otra, aparece un espacio en el que estos pensamientos pueden sonar más fuertes. No debemos olvidar la influencia de la soledad, que a menudo se convierte en compañera de la vejez. Los lazos sociales se debilitan gradualmente. Los hijos construyen su vida lejos del hogar paterno. Los amigos están inmersos en sus propias preocupaciones y el ritmo de vida habitual sufre cambios. Durante el día, la casa puede estar llena de luz y actividad, pero con la llegada de la noche llega el silencio, que revela el vacío emocional interno. Esta soledad no siempre se manifiesta en forma de un sentimiento doloroso. A veces se expresa en la simple necesidad de comunicarse, en una ligera tristeza por una persona con la que se podría compartir el silencio de la noche. Como ejemplo, podemos citar la historia de una viuda de 80 años. Durante el día, su vida está llena de cuidados del jardín, conversaciones telefónicas, comunicación con su nieto y ver sus programas de televisión favoritos. Sin embargo, alrededor de las 3 de la mañana, a menudo se despierta y sus pensamientos vuelven a los recuerdos de los momentos vividos con su difunto esposo o a las ansiedades que intenta no mostrar durante el día. Al principio, la mujer pensó que le preocupaba el insomnio, pero con el tiempo se dio cuenta de que el problema era más profundo. Su corazón anhela ser escuchado. Para hacer frente a esta situación, la mujer empezó a llevar un pequeño diario que siempre tiene a mano junto a la cama. Al despertarse por la noche, a veces anota sus pensamientos y sentimientos, sencillos, pero sinceros. Además, introdujo en su vida rituales nocturnos tranquilos. Escucha música suave o escribe cartas cortas a sus amigos. Estos pequeños actos de autoanálisis y mantenimiento de la conexión con el mundo que la rodea dan salida a sus emociones, calman su mente y le ayudan a conciliar el sueño más fácilmente. La verdad es que el corazón humano no late según un horario. Guarda en la memoria lo que considera necesario, plantea preguntas importantes y a menudo lo hace a las 3 de la madrugada, cuando reina el silencio general. Pero esto no es una debilidad, sino un signo de fuerza interior. Si una persona se despierta y siente un torrente de pensamientos, puede que esto indique que en su alma está madurando una sabiduría que requiere ser comprendida.
El camino de la vida de cada uno está lleno de momentos alegres y tristes, y estos eventos forman no solo recuerdos, sino también la propia personalidad. En lugar de percibir estos despertares como un fenómeno no deseado, vale la pena tratarlos con interés y comprensión. ¿Qué intenta decir la voz interior? ¿Qué requiere atención inmediata? ¿Qué parte de la personalidad necesita un cuidado y apoyo especial, incluso en el silencio de la noche? A veces, el descanso más completo no llega cuando una persona ignora estos momentos, sino cuando los acepta. En esos instantes se puede encontrar no solo un sueño tranquilo, sino también una comprensión más profunda de uno mismo en esta etapa de la vida. Para concluir, vale la pena dedicar tiempo al silencio y reflexionar sobre lo escuchado. ¿Qué aspectos resonaron especialmente? Cambios en el reloj biológico, fluctuaciones apenas perceptibles en el estado de salud, o quizás algo más profundo, como el ritmo emocional que se manifiesta solo en momentos de calma general? Cada una de estas razones ofrece la oportunidad de ver los despertares tempranos desde una nueva perspectiva, y ninguna de ellas indica ninguna desviación o fallo. Al contrario, cada una de estas razones subraya lo activamente que el cuerpo y la mente continúan funcionando, reaccionando y adaptándose a las condiciones cambiantes. En un periodo de cambios en la vida, es importante ser consciente de lo que el organismo está tratando de comunicar, especialmente en las horas en que la aurora aún no ha tocado el horizonte. Despertarse a las 3 de la madrugada puede considerarse no como una molestia, sino como una llamada a uno mismo, como una señal silenciosa que invita a prestar atención a las propias necesidades, al estilo de vida y a las aspiraciones internas. Muchos comparten esta experiencia y buscan explicaciones. Sin embargo, la comprensión da fuerza, y la fuerza abre el camino a pequeños pero significativos cambios que contribuyen a un sueño más profundo, a una sensación de confort y a la armonía con los ritmos del cuerpo. Si te has reconocido en al menos una de las situaciones descritas, debes saber que no son solo signos de envejecimiento, sino un testimonio de evolución. Esta evolución brinda la oportunidad de descansar de manera más consciente, cuidarse a sí mismo y recibir cada mañana con mayor comprensión y tranquilidad. Gracias por su atención. Sus pensamientos son importantes. Comparta en los comentarios qué ha aprendido y cómo planea aplicarlo en su vida. Su opinión es valiosa. El autor debe seguir trabajando arduamente en la creación de contenido que no solo satisfaga las demandas de la audiencia, sino que también infunda en ella nuevas ideas y estímulos. Se agradece a todos los espectadores por el interés mostrado y el tiempo dedicado, y se espera un pronto encuentro en nuevas